Imagínate estar en un pueblo donde hay una señora que tiene dos hijos, uno de 17 y uno de 14. Mientras que ella le prepara el desayuno a sus hijos, ellos le preguntan a su madre, ¿qué te pasa? A lo que ella le responde, tengo un mal presentimiento, sé que algo muy malo va a pasar hoy en este pueblo. A lo que ellos se ríen y comienzan a decirle que solamente son sentimientos de personas viejas, que no se preocupe. Entre eso su hijo mayor se dirige al billar y hacen una apuesta con un compañero para una carambola muy sencilla, a lo cual él pierde con la excusa de que ha quedado muy pensativo con lo que le dijo su madre esta mañana. Sus amigos se ríen y el que gana la apuesta se dirige a su casa a contarle a su madre lo que le ha pasado en el billar con su amigo. La madre del joven le dice que hay que hacerle caso a los sentimientos de los viejos, ya que son muy sabios. Entre esto hay gente que escucha este rumor de que hay algo malo que va a suceder en el pueblo. Todos comienzan a angustiarse, a prepararse, a incluso a irse del pueblo. Bien, pues este es un ejemplo brindado por nuestro autor galardonado del Premio Nobel de Literatura en 1982, Gabriel García Márquez, con la intención de demostrarnos cómo en un pueblo tan pequeño la comunicación llevó a que todo mundo se fuera del pueblo por miedo a que algo sucediera. Mucho gusto, mi nombre es Laura Camila Ruiz Peña y junto a mis compañeros Camila Cubillos, Laura Castaño, Natalia Díaz, Yanaliet Pastrana y Cristian Andrade, vamos a hablar sobre el origen de la comunicación, conceptos, funciones y tipos de comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación, en resumidas cuentas, es el proceso de transmisión y recepción de información. En su contexto histórico tenemos claro que alrededor de los últimos 150 años y en especial en las últimas 2 décadas se ha supuesto uno de los mayores retos dentro del desarrollo de nuestra sociedad, pues frente a la comunicación, y este ha sido la reducción del tiempo frente a la transmisión de la información y el fácil acceso a ella. Por otro lado, es muy importante tener claro que la comunicación que hoy en día conocemos de forma coloquial no es la misma, puesto que esta ha sufrido un arduo proceso de desarrollo que como resultado ha dado un complejo sistema de métodos de expresión, resultado de su evolución durante siglos. Asimismo, la revolución frente a la transmisión de información generada por las telecomunicaciones ha introducido un nuevo término y es el de aldea global, y que como consecuencia dicho acontecimiento ha despertado genuinamente el interés de los expertos frente a los efectos de los nuevos medios de comunicación sobre la sociedad, lo que ha conllevado a que se generen nuevos estudios sobre el tema. De igual forma, se han generado 2 ideologías frente a este tema. Hay quienes afirman que el surgimiento de estos nuevos medios de comunicación lo que hacen es fortalecer la individualidad y el punto de vista de los demás, sin necesidad de modificarla. Por el contrario, hay otros que afirman que, dependiendo de quién tenga el control, estos pueden generar una manipulación masiva de la opinión pública. Esta proviene del latín communis, que significa común. De ahí podemos sacar que comunicación significa transmitir ideas o pensamientos con el objetivo de poner en común a unos con otros. La palabra comunicación. Aristóteles decía que la comunicación eran todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Por otro lado, Kurt Lewin definía la comunicación como un complejo sistema de acciones e interacciones personales y grupales donde un individuo transmite un mensaje y este a su vez responde otro mensaje. Andrés Martínez decía que la comunicación es la utilización de un código para la transmisión de un mensaje de una determinada experiencia en unidades semiológicas con el objeto de permitir a los hombres relacionarse entre sí. Berlo, él decía que la comunicación es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a través de un canal hacia un receptor o un receptor.
William Burton exponía que la comunicación era un fenómeno que establecía una relación entre dos o más individuos basado en el intercambio de mensajes y ideas. Como se puede observar, independientemente del autor y momento histórico donde se desarrollan las ideas, todos coinciden en señalar que la comunicación es un proceso por medio del cual los individuos se relacionan entre sí para hacer del mundo un lugar donde las ideas, los conocimientos, los hechos y las situaciones sean comunes. Por otra parte tenemos a la teoría divina. Esta teoría aparece en Génesis y se considera el lenguaje como un don que le fue dado al hombre en el momento de su creación. Al principio, según establece la teoría, existía solamente un idioma que desaparece por intervención de Dios y luego genera una máxima confusión en la Torre de Babel, lo que conllevó a su no avance y a su destrucción. Teoría de las exclamaciones. Esta se basa principalmente en el hecho de que para el hombre es fundamental expresar mediante sonido sus emociones, sentimientos y estados anímicos. Por lo tanto, esta es una necesidad innata del hombre que podemos percibir a la edad temprana en el neonato. A consecuencia, este fue presentando un desarrollo progresivo, el cual fue asociando los sonidos con las personas o cosas. Por lo tanto, fue dando lugar a los sustantivos, que ya más adelante de su punto más avanzado, dio origen a los verbos, que es en el sentido de poder expresar las acciones. Por otro lado tenemos la teoría onomatopéyica, y esta establece que el origen de la lengua debió estar en una necesaria imitación con los sonidos que percibían. Por ejemplo, el de los animales, el de los pájaros, por ejemplo el de los pollitos, pío pío, y así sucesivamente. La mecanicista, esta se basa en la natural tendencia del hombre en mover sus manos y los músculos faciales para poder comunicarse. Sin embargo, es aceptable que todas las hipótesis sean ciertas, pues el hombre nace dotado de muchas cualidades como un aparato auditor, un aparato fonador complejo que permite que pueda percibir e internalizar los mensajes e ir aprendiendo cada vez más. Por otro lado, algunas de las evidencias más antiguas de la comunicación humana son sin duda las pinturas rupestres del Paleolítico Superior, unos 30.000 años antes de Cristo, y del Magdaleniense, 15.000 años antes de Cristo. También el pragmatismo, de un sistema incipiente de numeración, y el inicio del lenguaje de contenido estético, donde se vio su más alta expresión fue en Egipto, unos 30.000 años antes de Cristo, y la escritura uniforme de Mesopotamia, unos 3.500 años antes de Cristo. Sin embargo, el sistema de escritura alfabética no comienza sino hasta el segundo milenio antes de Cristo, atribuido al pueblo fenicio y más concretamente al príncipe Cadmo, contemporáneo de Moisés. La existencia de este príncipe aún no está probada. Luego vino la transculturación greco-fenicia y greco-romana, la que dio origen a las lenguas de romances una vez terminando el Imperio de Occidente, y de allí proviene nuestra lengua, el español. Volviendo atrás en el tiempo, se debe señalar que corresponde al sabio griego Aristóteles la paternidad de la ciencia de la comunicación. En este sentido, es conveniente recordar que el lenguaje es la facultad humana integrada por la lengua y el habla. Cada lenguaje tiene 6 funciones muy específicas, pero esas funciones son comunes en cada uno de los casi 3.000 idiomas vivos que se usan en la actualidad en el mundo. Los universales lingüísticos. Los universales lingüísticos son aquellos aspectos que están en cualquier parte del mundo donde se encuentre el hombre y son inherentes al proceso de comunicación. Hay 5 universales lingüísticos. El número 1. En cualquier lugar habitado por el hombre siempre habrá un lenguaje. El número 2. Todos nacemos con la capacidad de aprender cualquier lengua. El número 3. Las lenguas están hechas de sonidos cuya relación con el significado es arbitrario. El número 4. La gramática de cualquier lengua posee los 3 componentes, el fonológico, el sintáctico y el semántico. Y número 5. El cambio es una característica constante en todas las lenguas. Ahora estaremos hablando acerca de los tipos de comunicación, y para esto vamos a partir de la concepción de Roger Mallicott, quien define la comunicación en 3 puntos. El primero, que es el
unidimensional que se hace consigo mismo. Como segundo punto está el bidimensional que se hace con los demás. Y como tercer punto tenemos el tridimensional que se hace con los demás, el entorno y el medio. La comunicación intrapersonal. Esta consiste en los análisis que la persona lleva adelante de forma privada, es decir, el emisor es su propio receptor del mensaje y puede incluir todo aquello que la persona escuche, lea o repita. Es a través de este tipo de comunicación que las personas se conectan con su conciencia, reflexionan, se dan ánimos o se calman. De este diálogo interpersonal puede surgir además mensajes o pensamientos negativos que generen temor, inseguridad o ansiedad, entre otras emociones. La comunicación intrapersonal incluye, además de los pensamientos o las reflexiones, las ideas, los sueños y los pensamientos en voz alta. Por otra parte tenemos a la comunicación interpersonal. Esta es cuando dos o más personas hablan, comparten sus ideas u opiniones. Este tipo de comunicación es la que mayormente utilizamos cuando hablamos con nuestra familia, nuestros amigos o solicitamos alguna indicación a un asesor en un centro comercial. Esto es porque hablamos, exponemos nuestros puntos de vista y luego nos disponemos a escuchar a la otra persona. Como punto C tenemos la comunicación masiva. Esta se da cuando la civilización empieza a incrementarse y a coger poder, y es aquí cuando el hombre empieza a pensar como necesito una nueva alternativa de comunicación ya utilizando las tecnologías. Aquí es cuando se da el paso de la comunicación directa o personal a una comunicación pasiva. ¿Por qué? Porque al requerirse que la comunicación sobrepase las fronteras, ya se necesita como un método diferente. El proceso sigue siendo igual, pero lo que se cambia va a ser como los medios. Y aquí es cuando se pasa de la esfera humana a ser una esfera social masiva. Gerner, refiriéndose a la comunicación humana, expresa lo siguiente: la comunicación, en el sentido humanizador más amplio, es la producción, recepción y captación de mensajes que transmiten conceptos del hombre acerca de lo que es importante y de lo que es correcto. Por otro lado, Gerner insiste en que pese a las diferencias culturales de la actualidad, la buena comunicación es fundamental, ya que así como fácilmente acogemos personas en nuestro círculo social, también se pueden ir fácilmente. Por esto debemos aprender a comunicarnos de la forma correcta, debido a que puede disminuir o aumentar la desigualdad y la desproporción del flujo informático. Por medio de este, se crea un potencial de influencia social, donde uno o varios individuos pueden cambiar actitudes, sentimientos y conductas de otras personas, lo que definen como poder social o poder del pueblo. Desarrollo de la comunicación social. Los procesos de comunicación a través del tiempo y dado los avances incontenibles de los desarrollos tecnológicos y pues según la necesidad que tiene el ser humano de exteriorizar sus sentimientos, sus pensamientos y sus emociones, se manifiesta de diferentes maneras y desde posturas y posiciones diferentes. Entre estas formas se pueden desarrollar las siguientes. Comunicación descendente, de superior a subordinado, la que baja generalmente de unidades administrativas superiores a las unidades inferiores, de gerente a subgerente, de la jefe de unidad a la jefe de sección, etc. El mensaje generalmente contiene órdenes, instrucciones, normativas, etc. Comunicación descendente. Esta es totalmente anterior a la que mi compañero expuso. Va de unidades administrativas inferiores a las unidades superiores. Generalmente este mensaje contiene informes, relaciones de cuentas, solicitudes de trabajos. Comunicación horizontal. La comunicación horizontal generalmente se desarrolla en personas de un mismo nivel jerárquico. Por lo tanto, esta circula, por ejemplo, ilustrativamente, pongámoslo en una empresa, con dos personas que son gerentes o dos personas que pertenecen a una misma sección. Bien, ahora estaremos hablando acerca de las barreras de la comunicación. En ese sentido, yo creo que en algún momento, así sea una vez, nos ha pasado de que estamos hablando por teléfono con alguien
Y no podemos como tal establecer una buena comunicación porque, no sé, pese a que hay mucha interferencia, puede que esté lloviendo muy duro, muy fuerte, o haya un niño gritando ahí, llorando, no sé, la radio está muy alta o el equipo está a demasiado volumen, entonces como que no podemos escuchar bien. A toda esta serie de elementos se les conoce como un proceso de obstrucción o perturbaciones, ya sean anárquicas, aleatorias, imprevisibles, y estas como que entorpecen o dificultan pues la comunicación. Y también quisiera mencionar que todas esas perturbaciones u obstrucciones se registran en un nivel como semántico, físico, fisiológico, psicológico y administrativo. Barrera semántica. Esta se refiere y va dirigida, por ejemplo, si al hablar empleamos una palabra con una acepción que no corresponde, pues va a generar esto una barrera semántica, lo que implica directamente un cambio en el significado. Es por ello que constantemente estas barreras se nos presentan a diario mediante su mayor propulsor y divulgador, es decir, los medios de comunicación. A consecuencia y a través de los medios de comunicación de las masas, es decir, me refiero a la televisión, a las revistas y a las redes sociales, llegan a nosotros constantemente algunas expresiones erróneas como acabo de explicar, las cuales hacen que realmente no se entienda lo que el emisor quiere decir, sino lo que el receptor percibe mediante su contexto. Barreras fisiológicas. Esto surge cuando una de las dos personas en una comunicación interpersonal presenta defectos orgánicos en la zona de la vista, la audición o la articulación, lo que ocasiona interferencias en el acto comunicativo. Tal es el caso de las personas sordas, los ciegos o las personas con labio leporino. Barreras físicas. Estas barreras se presentan cuando la información no es transmitida nítidamente al receptor y rompe la comunicación. Los medios son los instrumentos que llevan la información. Algunos clásicos como los periódicos, la radio, el cine, la televisión y conferencias, entre otras. Actualmente lo son el teléfono móvil, la internet, redes sociales, videos y demás. Y algunas barreras pueden ser interferencias en la radio, mala señal, mala conexión a internet, etc. Barreras psicológicas. Estas se dan debido a los valores, a los hábitos o a la cultura de las personas que participan en el proceso de la comunicación. Por ejemplo, tenemos a los estereotipos. Estos se producen cuando emitimos juicios sobre una persona a la que no conocemos aún y se dan en base a la idea que tenemos del grupo al que pertenece. Básicamente son generalizaciones que se utilizan para clasificar a las personas según el grupo en el que se encuentran. Otro ejemplo es el efecto halo, que el receptor resulta influido por la impresión favorable o desfavorable que tiene de una persona, de manera que llega a perder información que puede llegar a ser relevante. Bien, ahora hablemos acerca de la comunicación moderna. Y es que uno de los avances más espectaculares dentro de las comunicaciones se ha producido en el campo de la tecnología de los ordenadores desde la aparición de las computadoras digitales en la década de 1940. Estas se fueron introduciendo en los países desarrollados prácticamente en la mayoría de áreas, es decir, las sociedades industriales, los negocios, las escuelas, los transportes, los hogares, centros de salud, comercios e infinidad de otras áreas. Mediante la utilización de estas redes informáticas, los dispositivos auxiliares y por medio del usuario de un ordenador podía transmitir los datos con mayor rapidez. Cabe mencionar que todo el desarrollo de estas nuevas telecomunicaciones permite que el hombre sobrepase sus fronteras y pueda establecer comunicación con personas alrededor de todo el mundo. Cada uno de los sistemas de telecomunicaciones cumplen con una función adecuada dependiendo del tipo de información que queremos llevar a cabo, como por ejemplo la información sonora. Para esto tenemos la voz humana, la música y en la mayoría de los casos el teléfono. En cambio, cuando hablamos de información escrita, para eso ya nos referimos como a Telegram, Telefax, también podemos meter el teléfono, teletipo, entre otros. En cambio, el sistema universalmente extendió para la transmisión de imágenes por medio del televisor. Actualmente, dentro de los sistemas de comunicación por satélites y otros medios utilizados por el hombre,
que tienen un avance considerable. Tenemos la telegrafía, el telefaz, el cine, la radio, la televisión, etc. La informática de las telecomunicaciones y también campos como la radio, televisión o la edición eran en el pasado sectores bastante diferenciados. Implicaban tecnologías distintas. En la actualidad estos sectores han convergido alrededor de algunas actividades clave como el uso del Internet. Actualmente es de suma importancia el Internet, pues permite el intercambio de información. Por esto ya se han creado programas que aprovechen esta función, como conectarse a un ordenador desde otro lugar, transferencia de ficheros entre una computadora local y una computadora remota, entre otros. Aunque esta interacción informática todavía no alcanza su máximo, con el tiempo ha facilitado la comunicación, eliminando barreras de distancia. También permite un trabajo en grupo ameno y facilita el comercio. Por otro lado, también ha dado paso a aplicaciones que satisfacen las necesidades de los usuarios. Por su parte, el crecimiento masivo y explosivo de Internet ha generado que se planteen nuevos cuestionamientos frente a la censura y a la seguridad psicológica en la web. Esto debido al incremento de algunas páginas que denigraban minorías sociales, incitaban al racismo o peor aún publicaban contenido explícito pornográfico, ya sea escrito o visual, lo que conllevó a que se generen, las entidades competentes crearan normas de seguridad, de ética y de comportamiento que fueran a nivel supranacional, lo que obviamente va a involucrar que se genere un gran reto. Carácter etimológico y teoría de la comunicación. La palabra comunicación proviene del latín communis, que significa común. De allí que comunicar significa transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos en común con otro. Esto supone la utilización de un código de comunicación compartido. Un código es un conjunto de símbolos y signos los cuales deben ser compartidos por los protagonistas del proceso. Generalmente tendemos a pensar en el lenguaje cuando hablamos de códigos, pero este supone un concepto bastante amplio. Además de los códigos verbales, orales y escritos, existen otros como los gestos, los movimientos de la cara y el cuerpo, los dados por la forma y el color, por ejemplo las señales de tránsito o la música, en donde hay reglas que marcan una estructura. Naturalmente, los códigos no verbales, al igual que el lenguaje, varían de acuerdo a las diferentes culturas. El lenguaje es solamente un medio más para poder comunicarnos, pero solemos referirlo como una totalidad de comunicación, porque pensamos que es un método más fácil de compartir nuestros ideales y nuestros pensamientos. Si miramos la comunicación desde un punto más profundo, la comunicación se basa no solo en las personas razonables o en nuestro caso de los seres humanos que podemos hablar, sino que se encuentra también en animales e incluso en aparatos electrónicos. Entonces por eso se conoce que el lenguaje es un método de comunicación u otra vía, y la comunicación en sí se hace referente a la que hacen los humanos. Los medios de comunicación y la transformación en las sociedades. Bueno, a medida que avanza la historia, el hombre desarrolla el alfabeto y de esta manera puede conservar el conocimiento a través de símbolos y significados, pues esto era importante para el desarrollo del lenguaje escrito. Los primeros medios que surgen fueron la piedra, la madera, el papiro en Egipto. Incluso los mayas fabricaban un material similar. Con todo esto, quiero decir que esta creación se ha venido dando como de manera gradual. ¿Me explico? O sea, no viene como de golpe. Y gracias a ella, la palabra escrita pudo llegar de manera masiva a muchísimas personas. Asimismo, iban como surgiendo en su orden, más o menos siglo XV, y empezando como el periódico, el telégrafo, el alfabeto Morse, la televisión, entre otros. También me gustaría mencionar que la explosión tecnológica ha cambiado como la dinámica social entre las personas. Por ejemplo, hoy en día la comunicación, gracias a las tecnologías, es mucho más fácil que en su tiempo. Por ejemplo, ahora usted se quiere comunicar con una persona de otro país y simplemente como que la contacta porque una red social y envías un mensaje de texto y es súper fácil. Destacando que en su momento pues no era así, tenía que pasar por una serie de procesos
para que se pudieran romper esas fronteras. Así, en 1456 se imprimió la primera Biblia de 42 líneas, primera impresión con los tipos móviles de metal. Este hecho representa un momento histórico en la historia de los medios de comunicación social. Pero mucho más adelante, después de la aparición de la imprenta, fue muy necesario que pasaran muchos años para que los mensajes impresos estuvieran al alcance de grandes cantidades de personas. Más tarde surgieron los primeros antecedentes de los periódicos, existieron las cartas de noticias y otros panfletos del tipo informativo, pero es finalmente en el siglo XVI cuando el periódico realmente hizo su primera aparición formal. Es llamativo también destacar que desde esa difusión de la imprenta habían pasado ya 200 años. Y pues a principios del siglo XX surge el cine y más adelante la radio. La televisión se vuelve un medio de comunicación muy reciente, aunque su difusión se dio pues a un ritmo muy avanzado. Actualmente existen nuevos medios masivos de comunicación, entre los cuales está el Internet, que realmente merece como una mención muy importante en esto, ya que es nuestro medio de comunicación actual, posibilita la simultaneidad y la sobreabundancia de los datos. Este fenómeno, pues el Internet, representa una sociedad intervenida y totalmente medializada. Con esto ya podemos dar por finalizada nuestra exposición. Muchas gracias.